Yo quiero que me acompañes a leer en Jonás capítulo 1. Vamos a ver algunos versículos de este pasaje. Quiero compartir contigo unos versículos. No sé si conozcas la historia, si no la recordaremos brevemente. Y tratar de explicarte lo que yo creo que de parte de Dios recibí para compartir con ustedes esta tarde. Así que vamos a leer desde Jonás 1, el versículo 1. Y dice así. Lo voy a leer del 1 al 3 en la versión que tengo aquí, que es la Reina Valera, y me gustaría que nos detuviéramos en el 3, y ahí vamos a verlo en otra traducción, que me gustó mucho cómo lo dice el versículo, y que explica muy bien lo que quiero enseñarte esta tarde. Dice el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Esa es la instrucción que Dios le dio a Jonás, pero el versículo 10 dice algo interesante. Dice, entonces Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hace mucho énfasis en Tarsis, pero la versión Nueva Traducción Viviente nos dice por qué. Dice el mismo 3 en esta traducción, dice, entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis, compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Y nos vamos a tener aquí tantito, porque me impresiona un poco lo que intentó hacer Jonás, que muchas veces es lo que nos está pasando como iglesia. Si ahorita te lo quiero explicar como yo lo entendí. Lo primero es que Dios le dio una instrucción a Jonás y le dijo, vas a ir a aquella gran ciudad. Pero Jonás, en lugar de tomar la instrucción como Dios se la había dado, lo que él hace es irse en dirección opuesta. Y yo quiero que tú pienses exactamente lo que estaba haciendo Jonás. Dios le dijo, ve para allá, pero él exactamente lo que Dios le dijo, hizo lo opuesto. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros estamos en la misma situación de Jonás? O sea, Dios nos da una instrucción y lo que estamos haciendo es exactamente lo opuesto. Porque es lo que la Biblia nos narra que Jonás estaba haciendo ahorita. Y Dios a veces te da una instrucción y te dice, vas a hacer esto, pero nosotros hacemos exactamente lo opuesto. Y Dios es claro a veces al decirte, vas a dejar de hacer esto o vas a hacer lo otro, o en tu casa quiero que hagas esto, o quiero que te dejes de preocupar, o quiero que tengas confianza en mí, o quiero que tú dejes de hacer algo y confíes en mí. Y nosotros lo que hacemos es exactamente lo opuesto. Si íbamos a confiar en Dios o Dios quería que confiáramos en Él, lo que hacemos es decir, no, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a estar sin hacer nada? Yo tengo que hacer algo. Y nos ponemos a hacer exactamente lo opuesto pensando que podemos ser más inteligentes que Dios. Creemos que a lo mejor Dios se equivocó y nosotros lo que tenemos que hacer es exactamente lo contrario. Y yo te pregunto y quiero que medites en tu propia vida y pienses, ¿qué es lo que Dios te ha dicho? Que muchas veces lo que hacemos es exactamente lo opuesto. Y si Dios te dice blanco, tú dices negro. Y si Dios te dice derecha, tú te vas a la izquierda. Pero hemos caído muchas veces en esta situación. Y yo quiero que tú veas las consecuencias que trajo para la gente que estaba alrededor de Jonás. La situación y la decisión que él tomó. Si continuamos el relato leyendo en el versículo 4, dice en la Reina Valera, dice así, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y vamos a hacer una pausa aquí otra vez, porque es interesante lo que estaba pasando en el barco. Consecuencia de la decisión que había hecho Jonás, consecuencia de que Jonás había decidido hacer exactamente lo opuesto que Dios le dio, se desató una tormenta, no solo para Jonás, se desató una tormenta para todos los que estaban en el barco de Jonás. Y cuánta similitud sigue teniendo esto con nuestras vidas, porque muchas veces las decisiones que tú tomas no solamente te afectan a ti, sino a todos los que van en tu barco. Y a veces lo que Dios te manda hacer, Dios quería hacer algo en tu casa, Dios quería hacer algo en tus finanzas, Dios quería hacer algo en aquello que te está quitando la paz en este tiempo, pero tú decidiste hacer lo opuesto. Y no solamente estás afectando tu propia vida, sino que estás afectando la de la gente que está contigo.
Y tu familia lleva también, tiene que entrar a la tormenta contigo, a causa de que tú pensaste que eras más listo que Dios y estás haciendo algo diferente, estás haciendo lo opuesto. Entonces nuestras decisiones no solamente nos afectan a nosotros, nuestras decisiones, sean buenas o sean malas, también afectan a aquellos que vienen en nuestro barco, como estaba pasando en este relato que te estoy leyendo. Y lo más curioso es que Jonás se había echado a dormir. No sé en qué estaba Jonás, pero él había decidido irse a dormir. Si continuamos el relato a partir del versículo 6, dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y entonces Dios ya iba mostrando a mí me iba mostrando algunas cosas que quiero compartir contigo. Vamos a continuar leyendo y te lo explico en un momento más. Dice el versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces, suertes o no, Dios había hablado y les estaba diciendo que la culpa de todo esto era de aquel que había decidido ir en el sentido opuesto de lo que Dios le había mandado hacer. Tú conoces la historia, lo que hacen es, dicen: no, pues sí es mi culpa, fíjense que yo tomé una mala decisión y decidí desobedecer a Dios. Pero entonces no se preocupen, para que esta tormenta se calme, pues simplemente aviéntenme al mar y que se acabe todo conmigo y seguramente Dios los va a librar de esta gran tormenta. Y pues dice que así lo hacen y lo avientan al mar, pero Dios había dispuesto de un pecesote, no sé si era una ballena, si era un pecesote o qué era lo que era. Lo que sí sé que era un transporte especial para Jonás. No era muy cómodo, era su propio Uber. Ya Dios le había pedido un Uber para que lo estuviera esperando a un lado del barco, de tal forma que cuando lo aventaron, pues el pez lo traga sin masticarlo y le preserva la vida. Y lo más interesante, en el mismo capítulo 1, a partir del versículo 15, si lo leemos, dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron voto. Y ahora sí, ¿qué es lo que yo quiero explicarte con todo eso? Muchas de las cosas que hacemos como iglesia, muchas veces no van en el sentido de lo que Dios nos mandó a hacer. Porque si tú buscas en la Biblia, Dios nos mandó a predicar afuera. Pero nosotros nos quedamos predicando adentro de las iglesias. Y a pesar de que tenemos una instrucción clara, que todos los cristianos, y yo les digo que tenemos la gran comisión, entienden de lo que estoy hablando, la realidad es que muchas veces la gran comisión no se está cumpliendo y la iglesia está haciendo exactamente lo opuesto a lo que el Señor nos está mandando a hacer. De tal forma que lo que Dios me mostraba a mi corazón es que cuántas veces la dirección que Dios nos marca es: el cristiano va a ir afuera a predicar, pero el cristiano se ha pasado exactamente en el sentido opuesto y quiere venir a vivir la vida cristiana aquí dentro de la iglesia. Pero no estoy diciendo que esto sea malo, ni que sea feo, ni que vaya en contra de la voluntad de Dios. Es delicioso, es hermoso estar aquí, y ahora que pues faltan todos ustedes, se les extraña y nos damos cuenta que como iglesia y como hermanos tenemos mucho que aprender los unos de los otros y nos fortalecemos estando aquí juntos, pero la comisión que tenemos de parte de Dios es afuera y nos venimos a encerrar aquí adentro, de tal forma que aquí adentro sí cantamos, sí predicamos, sí hablamos de Dios, sí tenemos fe, aquí sí venimos y nos calmamos. Aquí sí venimos y tenemos fe, pero cuando salimos afuera y tenemos que llevar la palabra de Dios, así como nos las encargaron a nosotros allá afuera, es exactamente igual a lo que le pasó a Jonás cuando Dios le dice: tú vas a ir a la gran ciudad y le vas a predicar. En estos tiempos a nosotros como iglesia Dios nos ha dicho lo mismo: tú vas a ir a la gran ciudad y vas a predicar. Pero nos apanicamos y tomamos el sentido opuesto, decimos: si Dios nos mandó afuera a la iglesia, mejor nos metemos. Y aquí nos encerramos y aquí nos hacemos cristianitos y aquí nos cuidamos los unos a los otros y no nos vayamos a contaminar con el mundo, porque allá está re feo, allá está re sucio, o no sé qué es lo que a veces pasa por nuestras mentes. Pero hay una palabra que es el corazón de la Biblia, que a veces no nos ha hecho el sentido que tiene que hacernos. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo, pero la iglesia no ama al mundo. La iglesia le tiene miedo al mundo porque nos vaya a ensuciar, nos vaya a contaminar, nos vaya a manchar nuestras vestiduras y todo lo que sea mundo, lo que sea, no lo sé, diferente, nos causa un terror porque pensamos que nos van a ensuciar. Cuando nosotros somos llamados al mundo
y amar al mundo que Dios amó. Y yo no sé si esta pandemia que está pasando, lo que está pasando, es una forma similar a la que vivió Jonás, en la que la decisión que tomó él de hacer las cosas diferentes a lo que Dios le había mandado, causó una gran tormenta en el barco en el que iba. Y yo no sé si de alguna u otra forma, así como pasó con Jonás, que la tormenta lo hizo entrar en razón y decir, sí es cierto, esto es por mi causa, porque yo no hice lo que Dios debía. Si yo hago lo que me toca, esta tormenta se calma. Tal vez sea algo similar a lo que estamos viviendo ahora. Y tal vez esta pandemia está ocurriendo porque las iglesias están cerradas. No sé si te has dado cuenta, pero no has podido venir al culto. Y así como estamos nosotros, hay otras iglesias y tantas iglesias que no pueden venir aquí, sino que ahora estamos forzados a estar afuera. Y tal vez esta tormenta sea para que la iglesia entre en razón y nos haga ver que hay algo que nos está faltando hacer. Y que probablemente si lo hacemos y tomamos el valor de reconocer y decir, sí es cierto, nosotros tenemos que hacer algo. Nosotros fuimos a ser la luz de este mundo. Nosotros fuimos llamados a ser la sal. Y la Biblia dice que si la sal pierde su sabor, ¿con qué vas a sazonar? Pero a veces como iglesia estamos en el mundo sin salarla, sin darle sabor. Tal vez esta pandemia nos pueda ayudar a como iglesia reconocer nuestra condición, ver si el sentido que le hemos dado a nuestra forma de servir a Dios está cumpliendo con lo que Él nos mandó. No está mal estar en el culto, pero a veces cerramos la vida cristiana a un culto, a un servicio de los domingos. Y cuando nos quitan el servicio del domingo sentimos, oh Dios, nos han cerrado nuestra espiritualidad porque la iglesia está cerrada. Pero el cristiano no se hace cristiano aquí, el cristiano se hace cristiano en su casa, en la intimidad con Dios. El cristiano no brilla aquí o no está llamado a brillar en este lugar, está llamado a brillar donde hay oscuridad, a dar sabor donde no lo hay, a ser la sal del mundo. De tal forma que me recuerda esta escena a la de Jonás, porque mientras todo el mundo estaba en pánico, clamando a sus propios dioses para salvar sus vidas, Jonás estaba dormido. Y es muy similar a lo que estamos viviendo ahora, porque todo el mundo se acuerda hoy de sus dioses. Todo el mundo se acuerda hoy de la fe, a lo que le tenga fe, y le clama a Dios como le hayan enseñado, como sepa, pero de que se acuerdan de Dios esta Semana Santa se acordaron más que todas las semanas, empezando porque no tuvieron vacaciones. Pero esta Semana Santa se acordaron más de Dios que toda su vida, por el miedo que están viviendo, por las cosas que están ocurriendo alrededor, por el miedo que les da a morir, a enfermarse, a sufrir y no saber qué viene después. Y la iglesia muchas veces sigue dormida, tranquila. No le falta fe para dormir, eso me queda muy claro, pero nos está faltando hacer algo para tomar nuestra posición en el mundo y hacer algo por el mundo. Entonces, mi hermano, esa es la reflexión que yo traigo para ti esta tarde. Y muchas veces historias tan sencillas como la de Jonás, que todos los niños saben, en la que todos recordamos que Jonás lo echaron al mar, se lo come un pez y después lo regresa a tierra, pero a veces en el trasfondo, la situación por la que Jonás pasó esa es porque él decidió ir en el sentido opuesto al que Dios lo mandó. Y de verdad que deseo de corazón que nosotros como iglesia, y no solamente me refiero a esta congregación, habemos tantas congregaciones, pero somos una sola iglesia, somos la iglesia de Cristo. No estaremos yendo en contra de lo que Dios nos ha mandado. El culto es importante, el reunirnos es importantísimo, pero no es nuestra principal misión. Nuestra principal misión está afuera. Y ahorita que las iglesias están cerradas, ahorita que no puedes venir aquí y estás forzado, pues tal vez en tu casa o en el trabajo, es tiempo de que tomemos nuestra posición y digamos, Señor, si es cierto, nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz del mundo y nuestra comisión está en predicar allá afuera. Y ahorita que la gente tanto busca de Dios y busca a sus propios dioses, ya no queremos estar más dormidos, sino que queremos despertar y empezar a compartir de Cristo. La gente está más sensible que muchos otros tiempos. El temor a morir, el temor a no saber qué es lo que hay después, siempre hace al hombre sensible a Dios. Y es un buen momento para que la iglesia empiece a predicar, empiece a compartir de Cristo y compartamos aquello que Dios nos ha dado. No nos lo dio Dios solamente para nosotros. Siempre Dios busca nuestro bien y nos da paz, nos da fe, nos da tranquilidad. Pero debemos llevar eso al mundo y ser la luz y la sal de la tierra. Y de verdad que deseo que este mensaje te haya hecho reflexionar, nos haya hecho reflexionar. No sé cuánta gente la va a ver, no sé quién más, aparte de la congregación que viene aquí con nosotros, lo pueda ver. Pero yo te invito a que me ayudes a difundir
este mensaje con otras iglesias. O sea, es tiempo de que la iglesia deje de estar dormida en medio de la tormenta y se levante a hacer y tomar la dirección que Dios nos marcó. No es el fin del mundo que cierran las iglesias. Creo que en esta época se ha vuelto necesario que el cristiano sea forzado a salir para cumplir con lo que se nos ha encomendado. Si la iglesia está cerrada, tú sé la iglesia. Tú sé la iglesia allá afuera. Tú sé la luz allá afuera. Tú sé el que lleve el mensaje que Dios ya nos encargó. Un mensaje de paz. Te lo prediqué la otra vez. El evangelio es un evangelio de paz. No es un evangelio de miedo, no es un evangelio de terror. Es paz lo que tenemos que pregonar, y la paz está escasa en esta ciudad y la paz está escasa en este mundo. Y yo estoy seguro que incluso en los hogares de muchos cristianos la paz ahorita está escasa, pero es tiempo de predicar el evangelio de la paz a todo ser viviente en esta ciudad. ¿Te gustaría que oráramos juntos y te gustaría que de verdad nos comprometamos con Dios a hacer lo que nos toca y como Jonás, esta tormenta nos ayude a despertarnos, nos ayude a reflexionar y decir, es cierto, tal vez esto pudo estar pasando porque la iglesia está dormida y porque estaba yendo en el sentido opuesto? Yo sé que a lo mejor no lo hacemos a propósito, pero es tiempo de corregir el rumbo, e ir hacia enfrente y no hacia atrás. ¿Oramos? Padre, en esta tarde